En este 2026. Llegó el profe. ¿Qué estaban murmurando? Buenas noches, un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, Buenas noches, Lince. dice. Nada que ver Buenas aquí. noches. Preocupado que usted estaba atrapado con este torrencial aguacero de hoy día general. Yo decía, chuta, ¿dónde estará el profesor? ¿Cómo estará pasando? Yo preocupada, profe. Estaba cruzando el río para llegar rápido a las clases. Buenas noches, un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Estamos ya arrancando esta primera clase ya en la parte estructural, en la parte formal, dentro de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Yo sé que ya la mayoría de ustedes ya tienen los accesos a su plataforma, ya pueden ingresar. Entonces ya ustedes podrán observar cómo está estructurada su plataforma, prácticamente similar a la que habíamos visto en el nivel anterior. Vamos a ir analizando los temas correspondientes a esta primera clase que nosotros tenemos, a la semana número uno. Y vamos a ver los temas correspondientes a la crisis colonial y a la ilustración. Vamos a ver cuáles son estos eventos importantes que también tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la evolución de todos los eventos que fueron marcando, fueron liberándonos de la opresión de los imperios, especialmente de los imperios europeos, sobre las diferentes colonias aquí en Latinoamérica. El siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una etapa de contradicciones, pues algunas vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y decayeron, muchas de ellas cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas, que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo. Y a ver, para recordar los criollos, ya sabíamos que eran los españoles o los hijos de los españoles, pero que no habían nacido en España, sino que en su defecto habían nacido en suelo latinoamericano. Y dentro de las reformas borbónicas, uno de los temas fundamentales fue justamente este: darles a los criollos un nivel inferior que a los españoles. Y obviamente esto generó un proceso de descontento de los criollos, que fueron quienes conformaron los diferentes ejércitos libertarios para liberarnos de los españoles. Lamentablemente no se dio la libertad como soñábamos o como soñaban los pueblos de aquel entonces. Obviamente, porque simplemente, ¿qué hicieron? Salieron del poder los españoles y obviamente pasaron a dirigir o pasaron al poder los criollos, y no cambió absolutamente en nada los procesos en los cuales obviamente establecieron los españoles el suelo latinoamericano, y esto obviamente duró durante varias décadas más. Dentro de estas características, obviamente, en algunas regiones había de desembocar ya en inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia que les había mencionado, obviamente a manos de los criollos por las reformas borbónicas y obviamente el rezago que les habían dado a los criollos. En cuanto al cambio de dinastías, durante el siglo XVIII empezó para España con la Guerra de Sucesión durante el año 1701 a 1713. El rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que en el futuro España y Francia llegasen a tener un mismo monarca inquietó a otras potencias europeas, especialmente a Inglaterra y a Holanda, que hicieron la guerra al nuevo rey. La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado de Utrecht en el año de 1713, con el cual las potencias europeas le reconocían como rey de España, pero este renunciaría a cualquier posible derecho a la corona francesa. Solo con esas características, obviamente, le permitieron a Felipe V ser rey de España. Obviamente España también vivió sus propias
ventajosamente para nosotros, perjudicial para ellos, tuvo que vivir sus propias guerras de independencia. Pues los franceses obviamente buscaron controlar y dominar el territorio español, el imperio español, y efectivamente así lo lograron. Pues Bonaparte, obviamente dentro de estas guerras de conquista, logró obviamente dominar a los españoles y por una década obviamente nombró rey a su hermano. Y esto obviamente generó un conflicto, obviamente que posteriormente existiría una gran cantidad de muertos españoles, obviamente al tratar de liberarse de la opresión de los franceses. Y esos son temas que nosotros ya iremos viendo en el transcurso histórico de este nuevo proceso educativo. Una de las etapas más importantes que significó también la decadencia de los españoles en suelo americano fue justamente las reformas borbónicas que se aplicaron en América. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de la guerra, lo que le llevó a sobrecargar de impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las mismas España obtenía cada vez menos y menos oro y plata. Felipe V emprendió la reconquista de las colonias, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III durante los años 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político, buscaron reforzar el poder real y limitar la autonomía de los grupos locales. Eso es la creación de las intendencias para supervisar a los funcionarios, las prohibiciones de que los criollos ocuparan los puestos claves, reorganización territorial, nuevos límites y jurisdicciones, creación de los virreinatos de Nueva Granada en el año de 1739 y del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina, en el año de 1776. En la parte económica, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellas, sino que compraran todo a España. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzosas, la venta de los cargos públicos y de los títulos nobiliarios y el cobro de derechos anuales por ellos, la existencia de donaciones de las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y las alcabalas eran el orden del día. Desde ahí nosotros ya podemos ver el inicio de todos los procesos de corrupción, especialmente en la venta de títulos nobiliarios. ¿Qué son la venta de títulos nobiliarios? Son prácticamente los títulos que tenían en aquellas épocas de condes, de príncipes y todas esas vainas que tenían ellos dentro de dentro de estas estructuras. Cuando hablamos de los estancos, o sea, el monopolio estatal del comercio, fueron extendiéndose a cada vez más perdón, fueron extendiéndose cada vez a cada producto, tales como tabacos, el aguardiente, la pólvora, la sal, el mercurio y también los naipes. Obviamente, a todos esos, obviamente, fueron imponiéndoles impuestos y restricciones dentro de la venta. Las alcabalas era el impuesto a la circulación de bienes y se cobraba hasta en el último pueblo perdido de los Andes a los indígenas que salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, junto con inflexibles visitadores fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. Las sublevaciones indígenas se multiplicaron en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. La más grande fue la de Tupac Amaru en el Perú durante los años 1780 y 1781, duramente reprimida, al igual que las revueltas de las audiencias de Quito, México y del Alto Perú. La expulsión de los jesuitas en el año de 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona arremató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó la crisis económica en las regiones donde los jesuitas eran más importantes. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar Paraguay, Quito y Cusco. La ilustración en Europa
esta es una parte importante que también vamos a ver en la segunda etapa de nuestra clase. La ilustración en Europa, las cosas estaban cambiando. Primero en las ideas, después de las terribles guerras de religión entre católicos y protestantes que asolaron el continente en los siglos y medio anterior, una nueva conciencia emergía, la cual determinaba que no importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencias de opinión, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no ir a los golpes o a la guerra? Estos dos elementos, la tolerancia, respetar la creencia del otro, y la razón, argumentar de manera lógica, clara, con pruebas y si fuera necesario con experimentos científicos, dieron paso a un tercer escenario. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales. La misma enseñanza del cristianismo, todos los hijos de Dios, pero que no se había aplicado en las guerras interreligiosas. Y si son iguales, deben ser tratados por iguales. Y basados en este punto, empezaron a cuestionar que existieran en aquella época personas superiores como los reyes y personas inferiores como los plebeyos, que es el pueblo. Entonces, dentro de estas categorías empezaron los reyes aplicando este principio de la ilustración. Los reyes, las monarquías, empezaron a perder su hegemonía, a perder su poder, pues ya no empezaron a ser respetados. Las ideas se discutieron a partir de 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezaron a conocerse como la Ilustración. Son ideas que luego se aplicaron a la educación. Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino con la razón, y a la política. Si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegios para unos e imposiciones para otros. De ahí surgió un movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo. De ahí prácticamente se aplica lo que se inició en Atenas, la democracia, esa democracia que tiene que ser el pueblo quien elija a sus mandantes y cómo tienen que ser administrados. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca, pues resumir todo el conocimiento humano en una colección de libros que llamaron la enciclopedia. En ella también se expuso esta idea y más conceptos sobre el Estado, el cual le dijeron debe funciones separadas estar establecidas en cada Estado. Primero la ejecutiva, luego la legislativa y por último la judicial. Estas tres funciones nosotros la tenemos hasta la actualidad, hasta 1900, hasta la Constitución, en este caso de nuestro país, de 1999, estaba establecida estas tres funciones estatales. Hoy en día, con la reforma de que nosotros tuvimos a nuestra Constitución del 2008, se incorporaron dos. Eso quiere decir que tenemos cinco funciones ejecutivas en la actualidad, funciones del Estado, perdón, en nuestro país en la actualidad. Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot defendieron estas ideas en la enciclopedia y también en otros libros que obviamente trataban sobre esta misma determinación. Estas ideas sumadas al hombre del pueblo hicieron que en 1789 estallara la Revolución Francesa, que destronó y ejecutó al rey Luis VI y a su esposa María Antonieta en el año de 1793. Esto sembró el temor en todas las casas reales de Europa. Los reyes como el de España, Carlos IV, durante los años 1748 1819, reforzaron el despotismo y abandonaron cualquier apertura basada en la ilustración. Obviamente porque ellos iban perdiendo hegemonía, iban perdiendo toda la autoridad a partir de la aplicación de esta idea de la ilustración. Y dentro de estos procesos, obviamente recordemos que en Francia desata la Revolución Francesa, obviamente aplicando este modelo de este pensamiento de la Ilustración. Y dentro de estos procesos, obviamente Francia empieza a ocupar, empieza a buscar tomar el control de España. Como les había dicho, Napoleón no se rindió para quebrar la economía británica e impedirle todo comercio con Europa.
decretó el bloqueo continental y como Portugal, aliado a los ingleses, se negó a seguirle en estas acciones, Napoleón decidió someterlo por la fuerza, coaccionando a España a que invadiera Portugal, como en efecto así lo hizo. El ejército francés atravesó la península y entró sin resistencia en Lisboa. Y obviamente esto en el año de 1807. El día anterior, el príncipe regente Juan VI, junto con 15.000 personas, había huido por mar a Brasil, donde establecería la corte durante 15 años mientras los ejércitos españoles estaban en Portugal. Los ejércitos franceses, con 65.000 efectivos, controlaron por completo a España por varios años. El pueblo español se rebeló contra el rey Carlos IV en el año de 1808, quien abdicó y dejó como soberano a su hijo Fernando VII. Estos son parte de las etapas también que se dieron justamente dentro de este proceso que España también soportó y que fue bueno y beneficioso para las ideas de liberación de los españoles aquí en suelo americano, pues todo el contingente económico que enviaba España a las colonias en América Latina, obviamente fueron suspendidas por las guerras que estaban viviendo en su propio territorio. Y esto permitió que los criollos formaran los ejércitos libertarios que fácilmente dominarían, destruirían a los ejércitos españoles y de esa manera se proclamaría la liberación, la libertad, obviamente que se dio en los diferentes territorios latinoamericanos. Esto como parte inicial de lo que nosotros hemos ido viendo, esto dentro de la primera etapa de nuestra clase. Pero vamos a ver un poco más y nos vamos a centrar justo en esta idea de la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Vamos a ver en nuestra siguiente etapa qué es la ilustración, características, orígenes y otras determinaciones más. Vamos a ver y vamos a analizar para tener una mejor comprensión, una mejor idea de qué se trata la ilustración. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. ¿Qué fue la ilustración? ¿Cuáles las características? La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Europa en el siglo XVII y XVIII. El movimiento ilustrado sostenía que el uso de la razón debería ser la base del pensamiento y que a partir de las observaciones se podía conocer la realidad de manera mucho más clara. Estas ideas inspiraron grandes cambios en la cultura, la política, la economía y la sociedad en general de aquella época. El pensamiento ilustrado cuestionaba todos los aspectos de la realidad, en especial aquellos que se presentaban como verdades absolutas, las dogmas religiosas, los principios que organizaban la sociedad y la naturaleza. Los ilustrados consideraban justamente que a través del estudio y la observación se podía conocer la realidad de cada cosa. Los movimientos ilustrados se extendieron por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia a través de los medios impresos y las reuniones sociales. También fue difundido por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, filosofía, política y también literatura. ¿Por qué se llamó ilustración? Es una pregunta bastante importante. Los intelectuales de la ilustración utilizaban los términos luz vinculado al pensamiento racional y obscuridad vinculado al pensamiento religioso para definir distintas formas de entender el mundo. Por esta razón, en el siglo XVIII, que fue la época del auge de los movimientos intelectuales, es conocido como el siglo de las luces. Ahí surge justamente este proceso de la ilustración. Porque obviamente al pensamiento religioso se le conoce como oscuridad, porque obviamente ellos buscaron a través de dogmas, a través de pensamientos religiosos, teológicos, obviamente buscar la dominación de unos sobre otros. Y esto obviamente era irreal y era irracional, porque ellos abusaron de las creencias del pueblo basadas en la religión y de esa manera pudieron controlarlos y eso no estaba bien. Y prácticamente eso es lo que acá también desarrollaron cuando llegaron los españoles.
a nuestros indígenas les buscaron manipular desde el punto de vista de la religión para obviamente mantenerlos sometidos bajo el dominio de los españoles. Esto dentro de estas características. Los puntos claves de este tema: el origen de la Ilustración surgió en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Los fundamentos de la Ilustración se basó en la primicia de la razón para comprender la realidad, lo que generó grandes cambios en la política, la economía y también la sociedad. Las principales características de la Ilustración: el cuestionamiento de las verdades establecidas y la promoción del cambio y el progreso como valores fundamentales. Dentro del contexto histórico, estuvo marcado por el auge de las monarquías absolutistas en Europa, con una sociedad estamental dividida entre nobles, el clero y las comunidades. En cuanto a los representantes destacados del Renacimiento, tenemos a René Descartes, a Francis Bacon, Emmanuel Kant, Jean-Luc Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, David Hume y Montesquieu. Esos son los mayores destacados historiadores o representantes destacados del proceso de la Ilustración. Los aportes principales en política: la soberanía popular y el contractualismo. En economía se debatió sobre el origen de las riquezas, lo que dio impulso a las corrientes como la fisiocracia y el liberalismo económico. Y por último, las consecuencias de la Ilustración: el surgimiento del despotismo ilustrado en algunas monarquías europeas, la Revolución Francesa, el crecimiento de las ciencias y la transformación de la mentalidad popular mediante la difusión de obras ilustradas en diversos ámbitos sociales. Esos son los puntos más relevantes en cuanto a este tema que nosotros hemos ido analizando. ¿Cuáles son las características de la Ilustración? La Ilustración se caracterizó por ser un movimiento intelectual que promovió el uso de la razón para conocer y comprender la realidad, el cuestionamiento de las verdades establecidas por las autoridades políticas y religiosas, la defensa de las ideas de cambio y de progreso, y el desarrollo de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Entre las principales características de la Ilustración que podemos mencionar son las siguientes. En primer lugar, y la más importante, el uso de la razón. Los pensadores ilustrados consideraban que a partir de la investigación se podía conocer la realidad. Mediante la observación, el estudio, la experimentación y el pensamiento racional se podían desarrollar nuevas nociones que definían al mundo y también a la sociedad. El reformismo, como principio del pensamiento de Ilustración, descartaba toda verdad absoluta e indiscutible, fomentaba el análisis crítico y las ideas heredadas del pasado. Por ende, esta parte del reformismo se aplica hasta la actualidad. No hay una verdad absoluta, no hay conceptos que van a vivir para toda la vida. Por eso, no sé si ustedes han escuchado las que son ciencias exactas y las que no son ciencias exactas. Las que no son ciencias exactas son las que van a tener una evolución con el transcurrir del tiempo y los métodos de investigación que se les va a aplicar. En cuanto al laicismo, el pensamiento ilustrado establecía la separación entre lo natural y lo sobrenatural. Como herencia del pensamiento humano, los ilustrados sostenían que Dios regía la esfera de lo sobrenatural y que los dogmas religiosos debían afectar las prácticas espirituales. En cambio, la naturaleza, el hombre y la sociedad quedaban bajo la esfera de lo natural, que podía conocerse a través del uso de la razón. El cambio y progreso: los pensadores ilustrados consideraban que la sociedad, la política y la cultura eran creaciones del hombre y no de Dios, y que estaban atravesadas por la historia. Buscaban explicar tanto los cambios que se producían dentro de una sociedad como las diferencias entre las distintas sociedades. Así el cambio comenzó a ser identificado como algo positivo y se vinculó con la noción de progreso. Desde su punto de vista, a través del progreso moral y también material, la sociedad podía alcanzar una idea de plenitud y también de felicidad. Esto en cuanto a los temas más relevantes dentro de este tema y fundamental de la ilustración, que es importante que ustedes también conozcan y tengan una idea más determinante en dónde se originó, qué es exactamente y cuál fue su incidencia en el desarrollo histórico dentro de los cambios de sociedades, de la política, de la economía, obviamente que afectó a las sociedades hasta nuestra actualidad.
Estos son los temas que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en esta primera clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Señores y señores, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en las siguientes clases. Que tengan una feliz noche. Gracias, Licen. Buenas noches, dice. Muchas gracias, Lice. Hasta mañana. Gracias, Licen.